Muy buenos días, bienvenidos a Está Pasando. El recorrido por la actualidad informativa de esta mañana nos lleva a hacer parada en varios asuntos. Analizaremos hoy lo que dio de sí el tercer cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado. Hablaremos de sanidad, de inversiones y de investigación, pero también de alternativas para afrontar la crisis de energía o de un acto de conciliación que reúne a varios políticos de la comunidad. Empezamos hoy en Ávila porque es uno de los numerosísimos puntos donde se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Elena Rodríguez. Sí, muy buenos días. Hoy es 19 de octubre, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Una jornada rosa, reivindicativa, que tiene dos objetivos principales. El primero de ello, dar visibilidad y apoyo a todas las mujeres, pero también los hombres que padecen esta enfermedad. Pero además, el otro pilar fundamental que se persigue tal día como hoy es el de seguir apostando por la investigación para así poder diagnosticar los cánceres muy pronto y así evitar el estadio metastásico. En unos minutos hablaremos con la presidenta de la ECC aquí en Ávila y también con un testimonio. Estaremos también en directo en el Juzgado de Primera Instancia de Valladolid porque allí se producía hoy el acto de conciliación entre Francisco Igea de Ciudadanos, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y el portavoz de Vox en el Parlamento, David Hierro. Una cita ante la justicia después de un tuit muy polémico. Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, a las 11 menos 5 de la mañana llegaba aquí Francisco Igea a este juzgado de primera instancia a ese acto de conciliación con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que no ha acudido. Hace unos minutos salía de aquí Francisco Igea, el procurador de Ciudadanos, que atendía a los medios. Así que en unos minutos vamos a escuchar sus explicaciones, sus declaraciones aquí en Está Pasando. Y desde Soria conoceremos en qué consiste el foro Innova Air, que esta vez se celebra en esa ciudad. Un espacio para favorecer medidas innovadoras que faciliten el acceso de las personas con enfermedades raras a sus tratamientos. Irene Rodríguez. ¿Qué tal? Sí, el objetivo de esta jornada es analizar y conocer cuáles son las principales necesidades de las personas afectadas por enfermedades raras. El Colegio de Farmacéuticos de Soria está detrás de este congreso que va a permitir analizar casos como los del síndrome de Williams, que en la provincia de Soria afecta a tan solo 3 personas. En unos minutos vamos a hablar con algunos de los profesionales que participan en esta cita. Y en Madrid, frente al Ministerio de Educación, profesores de toda España se manifiestan para denunciar la que definen como situación laboral precaria. Aseguran que los presupuestos que plantea el Gobierno no solucionan su problema. Daniel de la Fuente. Sí, una concentración que supone, según dicen, una llamada de atención al Ejecutivo por la situación de abandono en la que dicen tiene sumida a este sector. Se manifiestan por su situación precaria, por la falta de recursos y por lo que consideran una financiación escasa en los presupuestos generales del Estado. En cuanto esto vaya cogiendo color, ampliamos información y hablamos con alguno de los protagonistas aquí en Está Pasando. Pues vamos a comenzar ya a desgranar los titulares que les acabamos de presentar, pero antes les cuento que hoy nos acompaña en la mesa Chema Sánchez del Monte, director de comunicación de Iberabal. Buenos días, Chema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también Agustín Prieto, ex secretario general de UGT Castilla y León. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Asociación Española contra el Cáncer ha organizado numerosos actos para concienciar, para pedir más inversión y también para mostrar historias de superación. Vamos a Ávila, Elena Rodríguez. Pues sí, María, y es que desgraciadamente siguen siendo muchos los cánceres de mama que se diagnostican. Por hacernos una idea, en el año 2020 en Castilla y León fueron más de 1.900 y se estima que en la provincia de Ávila se podrían diagnosticar al año cerca de 200. Por eso hoy queremos visibilizar la importancia de seguir apostando, de seguir investigando para así poder dar con diagnósticos de manera pronta y así evitar que esa supervivencia sea inferior. Lola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablábamos de esos diagnósticos preventivos, que es ahora mismo en lo que estáis apostando. Sí, tenemos que impulsar la prevención. Tenemos que recuperar las cifras
que gracias a Dios en este año 2021, las cifras de 2021 recuperaron las cifras de antes de la pandemia, porque hubo un parón, como toda la sociedad. También en los cribados se hicieron menos invitaciones y también se hicieron menos mamografías, con lo que ello conlleva de retrasar el diagnóstico, por tanto peor pronóstico, tratamientos más agresivos, mayores secuelas y sobre todo menor tasa de supervivencia. Hoy lo que se pretende es visibilizar este cáncer, y aquí en Ávila lo que hemos hecho hace unos minutitos, lo que hemos podido comprobar es un lazo humano. ¿Pero qué se ha querido decir con ello? Tanto el rosa como el lazo no es más que el símbolo de la conciencia y el compromiso en cáncer de mama. Tenemos que seguir trabajando por aquellas personas que no superan el cáncer de mama, que aún son el 15% de las que lo padecen, y por evitar y paliar las secuelas tanto emocionales como sociales y económicas que genera esta enfermedad. Lola, en la lectura de ese manifiesto hemos escuchado decir la palabra estadio metastásico. ¿Qué significa? Lo que significa es que cuando se diagnostica la enfermedad ya afecta a distintos órganos. Entonces se necesitan tratamientos más agresivos, es una fase más avanzada de la enfermedad que debemos hacer que sea lo menor posible, y por eso insistimos en la prevención realizando las mamografías cuando los servicios de salud nos invitan a ello. Una jornada de unidad, ¿verdad? Pues sí, porque es verdad que es mucho lo que se ha logrado en cáncer gracias a la concienciación y a ese compromiso de la sociedad, pero es mucho lo que tenemos todavía por hacer, y tiene que ser entre todos y juntos como lo conseguiremos. Porque desgraciadamente detrás de un cáncer de mama también hay otros problemas, porque también puede generar ansiedad o puede generar depresión, e incluso son muchas las mujeres que pierden su trabajo y con ello los ingresos. En unos minutos hablaremos con una mujer que padeció cáncer de mama y nos va a contar su historia, su testimonio. Gracias, Elena. Pues enseguida volvemos contigo. Bueno, dicen desde la asociación que detrás de este movimiento hay mucha investigación, mucho apoyo y concienciación, y que se ha conseguido ya que el cáncer de mama sea uno de los de mayor supervivencia. Un 85% de los casos llegan a buen puerto. Pero todavía queda mucho por hacer, también nos decía la representante de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo creo que queda mucho, y además es un buen día hoy para reivindicar lo que queda por hacer hasta que consigamos que el cáncer sea una enfermedad cronificable, ¿no? que la tengas y puedas convivir con ella y con una serie de tratamientos, ¿no? Y para eso obviamente lo que se necesita es lo que ahí se apuntaba, que las mamografías se hagan, pero que se sigan haciendo hasta toda la edad de la mujer, porque también a determinadas edades, yo tengo entendido que aquí en Castilla y León, ya cuando uno llega a partir de los 64, 65 años, ya las mujeres ya no le dan ya para que vaya a hacer la mamografía. Yo creo que la mamografía es necesario, es una forma de prevenirlo con antelación, el posible cáncer que pueda tener la mujer, y en ese sentido yo creo que hay que seguir insistiendo, y sobre todo que aquí no olvidar que en Castilla y León tenemos un centro de investigación del cáncer en Salamanca, que está equiparable a nivel internacional a uno de los mejores centros de investigación, pero claro, no hay que ser cicatero con lo que aporta la Junta a veces a ese centro de investigación del cáncer de Salamanca para seguir investigando, y yo creo que ahí está haciendo esfuerzos la Junta, yo lo reconozco, pero también hay que hacer esfuerzos mucho mayores, porque desde luego todo lo que se dé en esa investigación va a dar a corto, ojalá, y si no a medio y a largo plazo, sus frutos, ¿no? Hay esos dos aspectos, a mi juicio, que son esenciales. Por una parte, la investigación. Creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Todos conocemos a personas del sexo masculino, pero sobre todo, obviamente, del sexo femenino, que han padecido esta enfermedad y han logrado superarlo. Hay mucho de genética en este sentido. Pero luego es cierto también que la parte sanitaria tiene un papel importantísimo en este sentido. Y en los últimos años también han cambiado los hábitos familiares, vamos a llamar, las parejas tienen hijos más tarde. Todo esto tiene incidencia también en este tipo de cáncer. Lo señalaba antes Lola, que obviamente todo lo que sea avanzar en mamografías, ampliar espectro, que habla
Agustín por la parte superior, digamos, de la edad, pero también por la inferior, yo creo, va a ser esencial para trabajar en este sentido. El lema de este año es "el rosa es más que un color". Todos tenemos identificado ese color rosa, pues bueno, con motivo de la lucha contra el cáncer de mama, pero algunas de las pacientes también dicen a veces que este color y este tipo de iniciativas dulcifican en cierta medida su situación, que sin duda alguna es dura. Yo creo que no dulcifica, yo creo que con ese color y las campañas que han hecho las propias afectadas y estas asociaciones contra el cáncer, yo creo que han contribuido en gran manera a que esté en la opinión y que podamos hablar sin ningún problema de ese cáncer que afecta a tantas personas, y yo creo que han servido para de alguna manera sensibilizar a toda la población, así que yo creo que esa campaña puede ser otro color, pero yo creo que el color es muy identificativo, ya nos identificamos todos con ese tipo de cáncer, así que me parece que han acertado y que está bien. Y sobre todo, perdona María, son pequeños gestos que suman mucho, ¿no? Vosotros, por ejemplo, en Castilla y León Televisión habéis puesto en marcha también una iniciativa en este sentido. Se iluminan edificios, muchas instituciones cada vez más se suman a esto, y yo creo que todo lo que sea sensibilizar, porque siempre va a haber gente que diga esto no va conmigo, va con todos. Va con todos, desde luego. Bueno, vamos a continuar, nos tenemos que ir a estas horas en directo hasta el juzgado de primera instancia número 4 de Valladolid, porque allí se celebraba esta mañana, se lo decíamos, el acto de conciliación entre el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, el presidente de las Cortes, y el portavoz de Vox, David Hierro. Todo, les decíamos también, por un tuit que se publicó hace apenas un mes por parte de los representantes de Vox y por el que Igea les acusaba de difamación. Natalia. ¿Qué tal, María? Pues como te comentábamos antes, a las 11 menos 5 de la mañana, Francisco Igea aparecía por aquí, por este juzgado de primera instancia, ese acto de conciliación con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que no ha acudido a este encuentro. Cuando salía, Francisco Igea atendía a los medios, nos comentaba que este acto de conciliación ha acabado sin inveniencia y sin ningún tipo de explicación. Comentaba que ahora se le abren dos vías por delante, la penal y la civil, y que tomará las decisiones que vea oportunas. Lo escuchamos. Un poco lamentable que personas adultas que representan a todos los ciudadanos de la comunidad, el presidente de las Cortes es la máxima representación de los ciudadanos de la comunidad, junto con el presidente, sea incapaz de reconocer pues, que ha cometido un error y presentarse, simplemente decirlo, no se pedía mucho más. Naturalmente nosotros, dada esta situación, pues nos vemos en la obligación de ejercer nuestro derecho a defender pues, el buen nombre que yo creo al que tienen derecho todas las personas, también, aunque parezca increíble, los políticos. Pues esas eran las palabras de Francisco Igea hace apenas unos minutos. Les recordamos que todo este acto judicial surge a raíz de un tuit de apenas hace un mes en el que Carlos Pollán, el presidente de las Cortes, retuiteaba una foto, ahí la están viendo en pantalla, que había publicado antes el portavoz de Vox en el Parlamento, y en la que aparecía, ahí lo ven, Igea en un juicio por supuestas amenazas a un militante, un juicio del que Igea salió absuelto. También lo acompañaban, ahí lo están viendo, con esas palabras, ex vicepresidente Macarra. Bueno, pues este caso ha llegado a los juzgados, a los tribunales, y finalmente, decía Francisco Igea, ahora sí ya lo analizamos en la mesa, de una manera lamentable de momento, porque solo ha acudido él, el procurador de Ciudadanos, a los juzgados. Pero, si es un acto de conciliación, lo lógico es que hubieran estado las dos partes a ver si se ponían de acuerdo, ¿no? Pero en todo caso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Verbal o de forma escrita, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente, o desde mi punto de vista, en Castilla y León, Vox nos tiene, los diferentes miembros de Vox nos tienen acostumbrando, se están acostumbrando ya a que reiteradamente estén diciendo determinados exabruptos que yo creo que están fuera de toda duda. En todo caso, aquí está escrito. Os digo esto porque también parece ser que los tribunales últimamente están diferenciando cuando es un tema verbal o un tema escrito. Lo digo esto por Echenique, el portavoz de Podemos, que también estuvo acusado de una serie de manifestaciones verbales que hizo, y después los tribunales han dicho de que no es lo mismo que estar escrito que sea una forma verbal, que se expresa él a una pregunta además que le hace un periodista. Sí, en ese caso
la jurisprudencia lo que determina es que cuando está escrito se supone que se ha hecho con la suficiente premeditación como para reflexionar. Otro que no tienes tiempo de reflexionar y que te has calentado y le has dicho. Aquí en este caso el tuit, no sé si eso es un tuit muy... bueno, Egea entiende que atenta contra su honor, está en su derecho y lo dirán los tribunales, pero en todo caso aquí la prueba está escrita, con lo cual ahí no habrá problemas en el sentido de decir que es que se precipitó o no se precipitó. A la hora de escribir tienes que pensar lo que vas a poner en el papel, ¿no? Chema, veíamos a Egea solo. Sí, hay tres reflexiones que yo creo que hay que poner sobre la mesa y también teniendo mucho cuidado con lo que se dice, como dice Agustín. A ver, yo creo que, lo comentaba creo el último día que estaba por aquí, estamos en un momento en el que la política del tuit parece que es lo que prima. Muchas veces, no sé si con reflexión o sin reflexión, se pone lo primero que llega a la cabeza. Yo creo que se ha perdido muchísimo en cuanto a la política, a ese pacto, digamos, de caballeros, de respeto sobre todo en política. Se están traspasando unos límites que sobre todo la gente no entiende, ¿no? La gente de la calle lo que quiere es que los representantes políticos, que muchas veces por su propia cuenta se ganan esas críticas, pero en otras ocasiones pues digamos que ya va en el sueldo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces los propios políticos hacen que realmente pues esos mensajes contra ellos pues sean tal cual, ¿no? Y luego también yo creo que no acuda el presidente de las Cortes a un acto de conciliación, pues tampoco es buena señal, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que sea mostrar a la ciudadanía, igual que hacen los deportistas, mostrar a la ciudadanía unos valores, pues siempre va a ser mejor que no todo lo contrario, ¿no? Claro, todo esto además llegaba en una semana tremendamente conflictiva en la política de Castilla y León, porque a ese tuit se sumaba también que en el Pleno de las Cortes, 2 días antes, el presidente Pollán no llamaba la atención al vicepresidente de la Junta, García Gallardo, que llamaba imbécil y presunto delincuente a Egea. La verdad es que Egea tuvo una semana... No, claro, es inadmisible. Lo que pasa es que ahí es de parte, ¿no? Y entonces el presidente pues se conoce que depende de quién haga el insulto, actúa de una manera o actúa de otra. Yo creo que un presidente de unas Cortes, por la dignificación de la propia institución, desde luego lo que tiene que mantener es una neutralidad total y debatir, que debatan todos de forma correcta y ordenar el debate, pero desde luego no tomar el parte por ninguna cuestión, porque si no, un mal presidente está siendo de la institución. Bueno, pues veremos en qué acaba todo esto, porque decía nuestra compañera Natalia que ahora se abren 2 vías, penal y civil, así que sabremos cuáles son los siguientes pasos de Francisco Egea, si es que decide darlos. Vamos a continuar hablando de sanidad, porque en Soria se celebra el foro Innova Air, un espacio para analizar la situación actual de las enfermedades raras. Irene Rodríguez. Sí, María, para que nos hagamos una idea, en toda Castilla y León hay unas 150.000 personas afectadas por alguna enfermedad rara, de ellas 5.000 están en Soria y hay más de 6.000 trastornos de este tipo identificados. Para hablar de cuáles son las necesidades de estos colectivos está hoy en Soria el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar en esta hermosa ciudad y sobre todo para dar voz a 5.000 sorianos y más de 150.000 vecinos de esta comunidad de Castilla y León que se enfrentan a necesidades en su día a día, conviviendo con una de las más de 6.172 enfermedades raras que tenemos identificadas. Tenemos grandes retos y grandes desafíos en esta comunidad. La media para conseguir el diagnóstico en esta comunidad es de 6 años, está por encima de la media española, que son 4 años, y es importante trabajar precisamente en dotar de los recursos necesarios a la unidad de referencia de diagnóstico de enfermedades pediátricas ubicada en Salamanca. Necesitamos dotarla de los recursos necesarios para que no solo dé respuesta a la edad pediátrica, sino también a la edad adulta, porque estas enfermedades se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida. ¿Qué recursos son esos? ¿Qué recursos hacen falta para las familias afectadas por enfermedades raras? Bueno, pues Castilla y León está trabajando en un plan de atención integral que refleje todas las necesidades. Pues necesitamos que este plan de atención integral de enfermedades raras de Castilla y León contemple partidas presupuestarias específicas que permitan desarrollar todas las acciones que contempla este documento, porque precisamente de esta forma los pacientes van a ver hecho realidad que estas necesidades se pueden cubrir de manera especial en Castilla y León y en todas y cada una de sus provincias, y de igual forma garantizar un acceso en equidad e igualdad a los tratamientos y medicamentos huérfanos en esta comunidad. Otra de las problemáticas que nos trasladan
precisamente los vecinos de esta provincia. En el día de ayer tenía la oportunidad de hablar con dos de ellos, es precisamente las dificultades que tienen para ser atendidos en un centro de referencia que está ubicado en otra comunidad del país, en cómo se tramitan esas derivaciones desde la comunidad de Castilla y León para poder ser y recibir una atención especializada en otra comunidad. Tenemos que agilizar esos procesos y tenemos que garantizar que eso sea una realidad. En Soria siempre se habla mucho de la despoblación, de la dificultad que tiene la población para acceder a determinados servicios sanitarios. En el caso de padecer una enfermedad rara, ¿esto se complica aún más o no? Evidentemente, yo creo que lo has descrito muy bien, esta situación se agrava de manera particular en Soria y precisamente hemos elegido esta sede, esta ciudad extraordinaria para realizar este foro donde poder transmitir estas necesidades de manera particular en Castilla y León, sensibilizar a los responsables de la administración para que este plan de atención integral contemple los presupuestos específicos y se garantice que cualquier ciudadano de esta comunidad que requiera una atención especializada en el área de enfermedades raras pues pueda ser atendido en esta comunidad, pero también, si lo requiere, pueda ser atendido en otro centro de referencia en el territorio español. Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, bienvenido a Soria y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo dejamos aquí de momento porque está a punto de comenzar esa jornada, está previsto que así sea a partir de las 12:30. Gracias, Irene, estaremos muy pendientes. Bueno, investigación y atención especializada son algunas de las necesidades de esas personas que, aunque no supongan un gran porcentaje, sufren enfermedades sobre las que no abunda ahora mismo ni información ni tratamientos tampoco, Eduardo. Claro, las enfermedades raras también son denominadas enfermedades poco frecuentes. Son aquellas enfermedades que tienen una prevalencia muy baja, menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Son difíciles de diagnosticar y de tratar. En la mayoría su origen es desconocido. Hay pocos datos epidemiológicos y como hay pocos casos, cuesta más investigar y casi no hay tratamientos para ellos. La mayoría de esos casos aparecen en la edad pediátrica porque frecuentemente son de origen genético, aunque la prevalencia es mayor en adultos por la excesiva mortalidad de algunas enfermedades infantiles. Clasificarlas es muy difícil porque son, lo hemos escuchado hace un momentito, unas 7.000. ¿Y cuántas personas tienen alguna de estas enfermedades? Pues se estima que entre el 6 y el 8% de la población mundial, o sea, en España unos 3 millones de personas, en Castilla y León unas 150.000 personas. Patologías que presentan muchas necesidades que se parecen a las de otras enfermedades crónicas. El grado de discapacidad es alto y conseguir atención específica no es nada fácil. Por cierto, que para esto último, en Burgos está el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y también para sus familias. Gracias, Edu. Bueno, una de las ideas que quieren transmitir desde el colectivo es que las enfermedades son raras, pero los pacientes no son raros. Unos 3 millones de personas en España, lo decía nuestro compañero Eduardo, 150.000 personas en Castilla y León. No son pocos tampoco. No son pocos. El problema es que son muchos, digamos que las enfermedades en realidad afectan a pocos. Es decir, hay muchos afectados, hay muchas enfermedades y dentro de esas muchas enfermedades pocos afectados. Por eso se llaman enfermedades raras. La cuestión, yo creo que lo explicaba perfectamente Eduardo, es un asunto en el cual investigar obviamente es más complicado porque, por ejemplo, hablábamos antes del cáncer de mama. La investigación en el cáncer de mama obviamente es más amplia porque hay más personas afectadas, pero no sé, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, es una enfermedad rara. Esa sí, digamos, ha tenido un seguimiento y un avance en cuanto a investigación, pero hay muchísimas más que afectan a 2 o 3 personas en España y obviamente pues no hay recursos para todo. Y son personas, como tú bien dices, María, que tienen que tener los mismos derechos que los demás. En muchos casos estas enfermedades son condicionantes en el día a día, como otras enfermedades graves, como otras enfermedades crónicas, y hay que buscar soluciones, pero es un asunto que realmente no es nada sencillo. Sí, yo creo que es bastante complejo, ¿no? Porque estamos hablando de esos 7.000 patologías que existen y claro, entre 7.000 patologías, aunque sean pocos, pero son muchas patologías y puede haber 1, 2, 3 de una determinada patología y otros 4 o 5 de otra. ¿Y eso qué ocurre? Esa dispersión. Pues que al final, ya hay que decirlo así de claro, no es rentable para los laboratorios
invertir grandes cantidades de dinero para la investigación de posibles fármacos que solucionen ese tipo de enfermedades raras. Todos hemos visto, como el COVID, una ingente cantidad de millones que en poquitos meses pues dieron una solución a una gran pandemia mundial. Tenemos otras enfermedades crónicas que llevan ya años y años, sobre todo que afectan a países tercermundistas o a continentes como África, que desde luego hay muy poquita inversión, que si eso ocurriera en países desarrollados seguramente ya los laboratorios habrían invertido grandes cantidades. Con las enfermedades raras, como son pocos, pues ahí no ven posibilidad de negocio los laboratorios, claro, y se invierte todo, y a veces cuando se encuentra un medicamento para tratar de rentabilizarlo, ese laboratorio, ese medicamento para tratar esa enfermedad rara es súper caro, vale cientos de miles en algunos casos. Agustín, y en algún caso lo hemos visto, por ejemplo, que piden ese medicamento, que la propia sanidad a veces se lo niega y tienen que tratar de darles ayudas para que puedan acceder a ese medicamento, ¿no? Para ilustrar un poco esto que estabas diciendo, nos decía nuestro compañero, hay unas 7.000 enfermedades raras ahora mismo en el catálogo y hay tratamiento para unas 200. Claro. O sea, es que la proporción es... Con eso se dice todo. Quiere decir que el resto no se está ni siquiera, o no hay tratamiento, o no se está prácticamente investigando. Da la importancia de que en este tipo de enfermedades sí hubiera dinero público para investigar. No solo que investiguen los laboratorios privados, que los laboratorios privados está bien y están haciendo una labor, pero no se nos olvide, ellos están haciendo negocios. Solo hay que ver cómo suben las acciones de las farmacéuticas cuando dan con la clave de un determinado fármaco, que en 4 días quieren amortizar toda la inversión que han hecho, ¿no? Y a veces también es verdad que invierten miles de millones que son fallidos, que al final no consiguen el resultado que se pretende. Pero bueno, para eso, en este caso, yo creo que sí tenía que haber una investigación muy fuerte por parte de los gobiernos, de diferentes gobiernos, para tratar de ir también tratando de buscar una solución a este tipo de enfermedades, que serán pocos, pero la sufren muchas personas. Y ya, si sumamos todos, aquí se nos ha dicho por parte de Eduardo en el cuadro que ponían, son 150.000 personas afectadas en Castilla y León. O sea que ya el conjunto es tremendo para las personas que pasan esa enfermedad. Bueno, vamos a hablar en unos instantes de ese tema más en profundidad, pero ahora nos vamos hasta Madrid porque a las puertas del Ministerio de Educación esta mañana docentes llegados desde diversos puntos del país se manifiestan para denunciar su situación laboral. Aseguran que sus sueldos son insuficientes, que falta financiación y que la plantilla adolece de un déficit de personal evidente. Daniel de la Fuente. Así es, compañeros, ya lo veis y creo que también lo escucháis. Esto ya ha cogido color, ya se escucha ruido frente al Ministerio de Educación y estamos con Isabel Madrúa, con la representante de CESIF de Castilla y León, para que nos cuente qué habéis venido a pedir aquí frente al Ministerio. Cuéntanos, Isabel. Bueno, pues hemos venido a pedir liderazgo. Creemos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional no está ejerciendo su labor y no está coordinando debidamente a todas las comunidades autónomas. Así se ha puesto de manifiesto en la implementación de una nueva ley educativa, la LOMLOE, con unos currículos excesivamente tardíos. Si bien es cierto, en el Ministerio de Educación se publicaron excesivamente tarde, no es menos cierto que en Castilla y León también se demoraron en exceso y ahora el profesorado está intentando programar a caballo de una nueva evaluación que todavía no saben cómo se va a realizar, sobrecargado de burocracia innecesaria que en nada beneficia la calidad del sistema educativo de nuestra comunidad y de toda España, claro. ¿Sentís que después de la pandemia, de las dificultades que hubo, ya se os ha olvidado en cierto sentido? Sí, se nos ha olvidado. La verdad es que durante la pandemia el profesorado llevó a cabo una labor magnífica, sacó adelante un sistema educativo complicado de forma online, de forma telemática, dando lo mejor de sí. En ese momento no tuvo toda la ayuda que necesitaba tener, pero está olvidado. Sirva de muestra que no se han mantenido los refuerzos COVID durante este curso. Se podían haber mantenido unos 1.350 docentes más en las aulas para que se pudieran hacer apoyos, desdobles, y no se han mantenido. Ahora mismo, en la implementación de la nueva ley, en el exceso de burocracia, en la reducción de horario lectivo, reducción de ratios, son cuestiones para nosotros fundamentales y lo pueden hacer tanto desde el Ministerio de Educación, donde hoy nos concentramos, como las diferentes comunidades autónomas. Hay que alejar la educación de los vaivenes políticos, luchar por un pacto de Estado por la educación que la aleje de estos vaivenes políticos y tener un estatuto docente que regule las condiciones de los docentes desde los inicios de su carrera profesional hasta su jubilación. Así no podemos continuar. Pues compañeros, hasta aquí se han desplazado unas 140 personas de Castilla y León y ahora, a eso de las 12:30, comienza ya esta manifestación
del sector educativo. Gracias, Daniel de la Fuente, desde Madrid. Bueno, sueldos insuficientes, temporalidad, son reclamaciones, podríamos decir, clásicas del sector del profesorado en este país. Yo voy a ser políticamente incorrecto y lo siento a Agustín, que ha sido representante durante mucho tiempo de UGT. Yo les animaba, por ejemplo, a que se pasaran por las redacciones de muchos medios de comunicación a los profesores. Es cierto que tienen razón en ciertas cuestiones, como la burocracia, como la necesidad de alejar la educación de la disputa política, que esa es una reclamación que hacemos todos, pero también creo que muchas veces, yo por ejemplo cuando salía a ruedas de prensa y tenías que asistir a ciertos colectivos, sus reclamaciones, que son dignas y loables, que se den un paseo por otros sectores. Y luego ya hablamos si quieres. No, yo contestando a Chema, yo creo que haya precariedad en otros sectores, en el sector que citaba el de la comunicación, no quita que también el sector de la enseñanza tenga la precariedad. Y yo creo que ellos que están ahora reivindicando un sector tan importante para la formación de todos los... De la ciudadanía en general, sí, no solo los niños, en fin, los adultos todos, yo creo que desde luego tienen razón en lo que están manifestando, no tanto en los sueldos, que al fin y al cabo habrá que seguir reivindicando que tengan un sueldo correcto, pero la alta precariedad que existe en la formación está clara. Ya recibieron un parapalo España de la Unión Europea en la que se denunciaba el alto grado de precariedad que hay en todas las administraciones públicas y en el sector de la formación todavía en igual manera o incluso más. Un ejemplo, también cuando se habla de esa manifestación que se está haciendo, que me parece muy bien, porque también tiene que tener pues, responsabilidades el gobierno central en la coordinación y en leyes estatales, pero no se nos olvide una cosa, la formación está transferida a las comunidades autónomas, que el máximo responsable de la formación en Castilla y León es la Junta de Castilla y León. Y un ejemplo para ver esa precariedad, este año para el curso que 2022-2023 se han sacado 1.900 plazas de interinos en Castilla y León para nuevos profesores interinos, quiere decir que están en el contrato en precario, que de esos 1.900, 700, el contrato que les oferta la Junta es menos de media jornada. Que hay contratos que les ofertan a la Junta para estos que van a salir ahora no exagero, de 5 horas o de 10 horas. Ese es el contrato que le oferta la Junta. Eso no es precariedad, es una tremenda precariedad. Hay que solucionarlo y se tiene que ir para la formación pues a tener plantillas estables, homologadas y desde luego para tener mayor calidad en la enseñanza. Desde luego eso es súper necesario y ojalá se vaya haciendo y vayan cumpliendo la sentencia, lo que viene de la Unión Europea, que les ha dado un plazo a España para que se vaya corrigiendo esa precariedad. Bueno, vamos a avanzar con más asuntos. Enseguida volvemos también si tenemos tiempo, pero es que tenemos que abordar otro tema, porque ayer vimos el tercer cara a cara del presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Como solo comparten hemiciclo en el Senado, pues solo pueden debatir una vez al mes allí. Y ayer el rifirrafe fue a cuenta de las medidas anticrisis del Ejecutivo Central y de los presupuestos del año que viene. Escuchen. Todos los recursos del Estado, señorías, van a estar al servicio de proteger a la mayoría social y no a los intereses de una minoría privilegiada, como sí ocurrió durante la crisis financiera. Que construya sus últimos presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas será insolvencia o mala fe. Permítame que ya le pida formalmente que lo retire. Usted ha hecho muchos presupuestos, señoría, es verdad, en Galicia, pero se le olvida decir que triplicó la deuda pública en Galicia durante sus años de gobierno. Me dice usted que cuáles son mis propuestas. Las tengo aquí todas, señorías. Se las doy al presidente del Senado. Todas mis propuestas. Todas. Las estudiaremos, como no puede ser de otra manera, con le ruego que guarden silencio y no entren en debate cruzado en este momento. ¿Por qué me tienen que criticar si les estoy diciendo que vamos a estudiar sus propuestas? Es que no entiendo. Me critican hasta incluso si les digo que voy a estudiar sus propuestas. Bueno, esas eran algunas de las escenas y eso que esta mañana nos desayunábamos con la mayoría de los análisis diciendo que Sánchez había moderado el tono, que Feijóo lo había endurecido un poco, pero que sí que se habló de un intento de llegar a acuerdos, aunque no se abordó en ningún momento la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí que dijo Sánchez que era mejor dejarlo un poco de lado, ¿no? Análisis rápido. Y le cogió el guante Feijóo porque no interesaba, ¿no? O sea, ayer la disputa, digamos, se centró en la economía, que es cierto que hay una disparidad en la visión de cómo se ha afrontado, por ejemplo, los dos últimos años muy clara, ¿no?
pero ya estamos claramente en la rampa de las elecciones del año que viene y la única plataforma, por decirlo de alguna manera, de choque de trenes que tiene Feijóo es esta, ¿no? El Senado. ¿Cómo lo rentabiliza uno y otro? Yo en este caso creo que ha moderado el tono Sánchez y ha salido, a mi juicio, en este último debate, no sé si ganador, porque a mí lo de ganador-perdedor de estos debates no me gusta. Al final los dos trabajan con un fin que es llevar un mensaje claro a la ciudadanía y que la ciudadanía por lo menos comprenda hacia dónde vamos, pero Feijóo yo creo que tenía que haber sido un poco más contundente, esa es mi opinión, ¿no? Insisto, creo que la clave, porque realmente nos preocupa, es la economía de aquí a la primavera próxima, y ahí Sánchez yo creo que sí trasladó por lo menos mensajes de tranquilidad. Que luego nos lo creamos o no, pues habrá que irlo viendo. Dijo exactamente, a ningún hogar le va a faltar energía para cocinar o para calentarse este invierno. Agustín, brevemente, que tenemos que ir a publicidad. No, yo creo que ahí el presidente desgranó una serie de propuestas que vienen en los futuros presupuestos generales del Estado, que va a dar esa solución a los colectivos más desfavorables, y en ese sentido yo creo que va en la línea correcta. Y a mí en esa confrontación me faltó las propuestas del Partido Popular. Quiero decir que me parece bien esos debates que confronten. Uno sí puso sobre la mesa todo lo que está haciendo, todo lo que se va a hacer, y yo creo que ahí el presidente de la oposición, digamos, Feijóo, tenía que haber puesto también qué contraproponía él. Cuando se habla de las subidas de las pensiones, cuando se habla del salario mínimo, cuando se habla de todas las medidas energéticas o de ayudas a la deficiencia energética que vamos a tener todos, en fin, a la carestía que estamos sufriendo, faltaron las propuestas concretas del Partido Popular, y yo eso sí echen falta. Bueno, pues vamos a parar aquí, vamos apenas unos minutos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta. Quédense. Estamos de vuelta, esto es Está Pasando. Hoy se celebra el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer de Mama, una patología con buen pronóstico si se diagnostica a tiempo, pero también con cifras que demuestran que el 20% de los tumores que no se curan todavía no tienen un tratamiento efectivo. Volvemos a Ávila. Elena Rodríguez. Sí, porque antes habíamos visto una de las actividades que se están realizando en el día de hoy, es el lazo humano, pero en Ávila otro de los momentos más emotivos que hemos vivido con motivo de esta lucha contra el cáncer de mama fue el pasado fin de semana, el domingo, con ese acto anual que es el abrazo a la muralla. Y es que allí en ese acto participó Elena, que es quien me acompaña ahora mismo. Elena padeció cáncer de mama, se lo diagnosticaron este mismo mes de abril, pero podemos decir que ahora está curada, está bien, se encuentra bien. Pero Elena, en el momento que a ti te diagnostican la enfermedad, ¿cómo te sientes? Bueno, pues fue en una revisión rutinaria, con lo cual vas tranquila, entre comillas, pero vas más o menos tranquila, y de repente te dicen que hay un bulto sospechoso que hay que hacer una biopsia, y dices, uy, no puede ser. Es la incredulidad al principio, no te lo crees. Entonces rápido me hicieron la biopsia y se confirmaron las sospechas. Entonces me sentí como en medio de un huracán, que parece que todo lo arrasa y que es el centro de tu vida, que empieza a ser el centro de tu vida y que todo gira en torno a la enfermedad. Así fue como me sentí. Por suerte ahora ya podemos decir que estás mucho mejor, no hay más que verte, la sonrisa que tienes. Te quería pedir que en este día, en este 19 de octubre, ¿qué les dirías a las personas que se les diagnostica ahora este cáncer? Pues les transmitiría un mensaje de tranquilidad para empezar, porque no todos los cánceres son iguales. Mi caso ha sido bastante bueno gracias al diagnóstico precoz, y hay muchos casos como el mío. Que confíen en los profesionales sanitarios, que se dejen arropar por el cariño de nuestro entorno, la asociación que está a su disposición para todo lo que necesiten, y que tengan la mejor actitud posible. Y nada, que tengan confianza, que está todo muy personalizado. Los tratamientos son muy personalizados actualmente. Como paciente también nos contaba que ya no ha tenido que dar sesiones de quimioterapia, pero sí de radioterapia, y desde aquí quería lanzar un mensaje muy especial, ¿no? Sí. Quería lanzar el mensaje que por favor se cumplan los plazos, que es de vital importancia, que se añade un cansancio extra a procesos que ya son agotadores de por sí,
y que pesan mucho los kilómetros diarios, mucho. Y en gente que está mucho peor que yo afortunadamente he estado muy bien, pero en gente con procesos más complicados pesan muchísimo los kilómetros. Y es que así recordamos que en Ávila a día de hoy todavía no tenemos unidad de radioterapia y que todos los pacientes de este cáncer u otro tipo tienen que desplazarse a Salamanca o Madrid, así que hoy en ese 19 de octubre, recordando que el rosa es más que un color, pedimos como Elena que se cumplan los plazos. Gracias, Elena, compañera, desde Ávila. Bueno, más noticias del día de hoy. La Junta duplica su presupuesto para ayudar a quienes tienen problemas para pagar la hipoteca. El presidente ha presentado hoy mismo el decreto a las organizaciones del tercer sector, que son las que van a gestionar esas ayudas. Aumenta el umbral de renta para poder acceder a esas cuantías y serán más altas. Ahora será 4 veces el IPREM más un porcentaje por miembros de hogar. Fernández Mañueco ha puesto este ejemplo que van a escuchar. Una familia con 4 miembros va a pasar de un umbral de renta de 13.000 euros a una ayuda para aquellas familias que puedan llegar hasta los 35.000 euros al año. Vamos a incrementar también la cuantía máxima, un 16%, para que pueda llegar a algo más de 4.000 euros. En torno a 1.000 familias de nuestra comunidad autónoma puedan recibir este apoyo del Gobierno de Castilla y León. Bueno, pues ayudas para las hipotecas que llegan por parte de la Junta de Castilla y León, y es que se calcula que las alzas que va a sufrir el Euribor pueden suponer un incremento de más de 2.500 al año para algunas familias. Es una solución, a mi juicio, muy destacada en este momento, ya no solo por el contexto social socioeconómico en el que nos encontramos, sino también por otra parte que yo creo que tiene también la ramificación, digamos, de esta solución, y es que se apoya a los jóvenes también, ¿no? que es una franja de edad con especial singularidad, sobre todo en el ámbito laboral. Hay una tasa de paro en Castilla y León que supera el 27%. Y obviamente pues también pensando en las familias, en familias que están pasándolo mal ya. Y como decía antes, nos enfrentamos a un invierno con muchísima incertidumbre, entonces que lleguen soluciones de este tipo, que se amplíen las ayudas a estas hipotecas, yo creo que a mi juicio es un acierto. Sí, no, yo creo que es un acierto, pero a mí me falta conocer la cantidad global que van a destinar al año para estas actividades, para estas ayudas, porque también hay muchas ayudas de la Junta que está dando, pero tienen un tope de una cantidad global y no van a llegar, por desgracia, a todos los que realmente la necesitan. Habría que verlo, ¿no? En todo caso, este tipo de medidas me parece que van en la línea correcta y creo que había que acompañarlas, y ahora sí también por otra actuación también del Gobierno central, en el sentido de que aquí, cuando hubo una crisis bancaria, se volcó el Gobierno en salvar a los bancos. Hubo que salvarles y se incentivaron dentro de los bancos ingentes cantidades de dinero, ¿no? Pues yo creo que ahora, cuando una familia lo está pasando mal porque no puede pagar la hipoteca, porque ha quedado en paro, porque el salario que tiene es muy escaso, no le llega para eso, pues también tendría que haber un tipo de ayuda directa para que esa familia, o una moratoria durante 1 año, durante 2 años, para que no pueda pagar la hipoteca, y ahí sí tiene que entrar en juego también en obligar, entre comillas, obligar también a los bancos para que entiendan esa necesidad, que ahora tienen que no aplicar estrictamente esos plazos de la hipoteca. Ya hay negociaciones, de hecho, entre el Gobierno y la banca, bueno, o conversaciones para acordar ayudas a esas hipotecas. Y el PSOE de Castilla y León también ha presentado propuestas esta mañana, concretamente para afrontar los costes de la crisis energética. Vamos a escuchar parte también de ese plan de los socialistas. Es la creación de un fondo por un importe de 400 millones de euros para la convocatoria de ayudas directas destinadas a paliar el aumento del precio del combustible, del gas y de la electricidad. ¿Y para quién? Para quien más lo necesita, para los autónomos, para las pymes, las familias y las comunidades de propietarios. Esta medida va a favorecer positivamente a 157.000 pymes de Castilla y León, a 190.000 autónomos y a 1 millón de hogares de castellanos y leoneses. Pues más lanzamiento de medidas centradas, pues eso, en la inflación, en la crisis energética, en las hipotecas disparadas. Bueno, parece que vamos a seguir por esta senda en las próximas semanas, meses. Sí, es que, como decía antes, tenemos un panorama bastante complicado porque tenemos esa guerra en el patio trasero de Europa, que está teniendo, digamos, condicionantes ya no solo
en los últimos meses para nosotros. Hemos visto, por ejemplo, el encarecimiento de la gasolina, se aplicó la solución del descuento de los 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno y que luego ha tenido que implementar soluciones también la Junta de Castilla y León, aportando avales y demás. Pero nos enfrentamos sobre todo a unos meses en los que vemos ahí la calefacción. Muchos hogares no sé si van a poder abrir demasiado el grifo, ¿no?, de la calefacción. Entonces, todas estas soluciones creo que es un importe notable, el que señalaba la procuradora. Todas estas soluciones bienvenidas son, ¿no? No sé si van a ser suficientes, también en la línea de lo que decía Agustín antes, pero todo lo que sea ir poniendo soluciones que no parches, bienvenido sea, ¿no? Sí, no, yo creo que las que apuntaba ella son la mayoría de las soluciones que está dando al Gobierno central a nivel de los propios presupuestos que se tienen que aprobar, ahí vienen ya recogidas, ¿no? En todo caso, yo ahí creo que más que ayudas generalizadas, que también son necesarias en algunos casos, pero había que incidir más, ir una ayuda directa a las familias que realmente lo están pasando mal. Y yo creo que aquí sigo echando en falta el cheque que tenía que llegar a las familias que tienen pocos ingresos para poder tener una calefacción o poder tener alimentarse, en fin. Hay cheques directos, una ayuda de 100 euros mensuales, 200, lo que sea, como están haciendo por otra parte muchos países de la Unión Europea, como está haciendo Francia, como está haciendo Italia, como están haciendo en más países. Yo creo que la solución, y como recomienda también incluso el Banco Central, ¿no?, de que no hay que bajar impuestos, pero sí hay que dar ayudas más dirigidas, ¿no?, más directas, ¿no?, que a lo mejor también con el tiempo había que acabar con la bajada globalizada de la gasolina para todos los ciudadanos, ganes mucho, ganes poco, y a lo mejor había que dar esas ayudas para el transporte, para la gasolina, a las rentas más bajas, ¿no? Y retomamos hasta ahora otro de los asuntos del día, manifestación hoy de los docentes a las puertas del Ministerio de Educación. El lema de la protesta es "Así no podemos continuar". Volvemos contigo, Daniel. Pues sí, sobre todo denuncian tres cosas: que su situación es muy precaria, que tienen falta de recursos y que la financiación es escasa en esos presupuestos generales del Estado. Sobre todo piden que se aleje el tema educativo del debate político, que se haga un pacto de Estado de educación que blinde ciertos derechos, ciertas bases para los docentes. Por eso creen que un buen primer paso sería que el Ministerio les convocara, que se sentasen a hablar y sobre todo que les escucharan, porque lo que denuncian es que en las diversas leyes educativas no se ha tenido en cuenta el criterio de los docentes. De hecho, dicen que esta nueva, que la LOMLOE, no está siendo ninguna solución a los problemas que tenían. De hecho, que ha aumentado la burocracia y que eso está elevando sus problemas, e incluso a la hora de reconocerse muchos de la categoría que tienen los profesores, ¿no? Aquí más o menos hoy se esperaban unas 1000 personas, 140 son de Castilla y León, y como decíamos, esto es una llamada de atención al Ejecutivo por el abandono en el que consideran tienen sometido al sector. Hablan de promesas incumplidas por parte del Gobierno. Recordemos que ya en septiembre estuvieron aquí en Madrid con una gran manifestación multitudinaria a finales de septiembre, y hoy vuelven aquí a las puertas del Ministerio de Educación para pedir que se les escuche. Gracias, Daniel de la Fuente. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos. Último análisis rapidísimo en la mesa. Escuchábamos críticas a la LOMLOE, a la última ley de educación, un pacto de Estado por la educación, y también críticas de los profesores por los informes de la OCDE que redundan en que el 20% de los jóvenes, por ejemplo, ni estudian ni trabajan en nuestro país. Yo, sobre todo, siempre que acudo al ámbito sanitario, que he estado, como es obvio, en la educación, yo creo que cuando fui, por ejemplo, a llevar a mi hijo a los 3 años al colegio, yo creo que los profesionales públicos también se tienen que poner en el papel de las familias. Es decir, ellos tienen exigencias, que obviamente en la medida de lo posible hay que cumplirlas, pero también muchas veces hay que pensar en... No solo es el docente, también es a quien se enseña. Agustín, rápidamente. Sí, no, yo también he hecho en falta que dejaran al margen los diferentes partidos políticos el tema de la educación, y que hubiera, ojalá, una ley que perdurara a diferentes presidentes de gobierno. Aquí lo típico en España es que cuando viene un gobierno nuevo, lo primero que hace es tumbar la ley de educación que hizo la anterior y volver a hacer otra. Y eso, desde luego, no es el camino para dar estabilidad a este sector, incluso para conseguir también todas las reivindicaciones que ellos están planteando, justas reivindicaciones
reivindicaciones. Yo creo que sería bueno que una vez por todas ahí sí hubiera un acuerdo de Estado, cosa difícil que se ve, ¿no? Bueno, tenemos que volver a hacer una pausa y despedimos hasta ahora a Chema Sánchez del Monte, director de comunicación de Iberaval, también a Agustín Prieto, exsecretario general de UGT Castilla y León. A la carrera, muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Muchas gracias. Enseguida llega el análisis de Está Pasando. Hoy hablaremos de la factura energética y lo que va a suponer para las comunidades de vecinos. Les esperamos.